Bueno, ahora sí, queridos hermanos y hermanas, alumnos y alumnas de la Escuela Nuestra Señora de Suyapa, de las comunidades eclesiales de base, es una alegría poder iniciar este día de clases, hoy 27 de marzo, que vamos a tener o tenemos ya una programación especial de acuerdo al primer módulo que estamos desarrollando, ¿verdad? Ya iniciamos el módulo número 1, análisis de la realidad e introducción a la teología. Pues hoy vamos entrando más en lleno a lo que es nuestra escuela. Ya vamos dando estos pasos adentro de este recorrido, de este camino que nos espera. Así que les agradecemos su presencia, les agradecemos ese deseo, ese anhelo, el estar consultando, hermano. Hoy tenemos clases, hermana, cómo vamos con lo de la plataforma. Sabemos que hay muchas dudas, que hay que ir acostumbrándonos a algunos procesos nuevos para nosotros, pero sabemos que con ese entusiasmo, con ese deseo de aprender, de crecer y sobre todo por cuidar la vida y la fe de nuestras comunidades eclesiales de base, pues vamos a crecer muchísimo. Así que muchas gracias de verdad por estar en esta tarde conectados. Sabemos que se van a ir conectando los demás. De acuerdo, vamos pasando los minutos. Así que vamos a invitar a nuestra hermanita Yolani Chávez, que es miembro también del equipo de comunidades de la escuela, ¿verdad? De la coordinación, para que ella nos guíe y nos lleve en este momento en la oración. Hermanita Yolani, bienvenida, muy buenas tardes. Un gusto estar con los hermanos. Tenemos hoy 156 participantes ya. Muchísimas gracias, hermano Manfredo. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Pues antes de todo, felicitar al cumpleañero, a José Antonio Alvarado, ¿verdad? Pues que el Señor lo bendiga muchísimo y pues nos alegramos de su vida. Comenzamos con nuestra oración. Le toca a la comunidad de aprendizaje de la parroquia San Pedro Apóstol y le doy los micrófonos a mi querida hermana Erika Lisset Villeda. Bienvenida, hermanita. Active su micrófono, Erika. Fran, por favor, active el micrófono de José, que está presentando la pantalla. Ahí estuvo, a ver, José. Paz y bien, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad. Toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiarás mi
corazón. La buena nueva es que somos hijos de Dios. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Infunde en nosotros el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, sobre quienes dirigen esta escuela, que todo lo que hagamos, pensamos, sintamos, te agrade y sea guiado por ti. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. La buena nueva es que somos hijos de Dios. El Padre nuestro es el centro de esta buena nueva. La ley nos invita a ser perfectos como nuestro Padre, siendo hijos e hijas de Dios. Liberemos nuestro corazón de toda inquietud al entregarle nuestras preocupaciones. Las bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira fuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor.
has recibido un destino. De otra palabra más fuerte es tu misión, ser profeta, palabra del Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ven por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente. Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, porque oímos del dolor y la voz de Dios nos duele. Ven por el mundo, grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana José. Dios te bendiga, paz y bien. Bueno, queridos hermanos, continuando con nuestro programa del día, antes de cederle la palabra a nuestro hermano Francisco, pues quiero presentar que es también miembro de este equipo, parte y pilar de esta escuela, Nuestra Señora de Suyapa. Bienvenido, hermano Francisco Bosch. Él es un teólogo de Argentina y también es representante de la Articulación Continental de Comunidades Eclesiales de Base, y él, pues junto con Laura, que ustedes la conocieron la semana antepasada, pues son clave en el engranaje de esta escuela. Así que bienvenido, Frank. Gracias por tu disposición, por tu servicio, y pues te cedemos la palabra, hermano. Bueno, Manfred, hermanos, hermanas, todos y todas, muy buenas noches acá. Ya son las 8:20, allá están de tarde todavía. Primero, y antes que nada, celebrar. No estuve en la primera clase, en el lanzamiento. Sí estuve a fin del año pasado y sí estuve en San Pedro Sula en los primeros días de agosto, cuando tuvimos el regalo de podernos conocer con muchas y con muchos. Lo primero es agradecer el enorme esfuerzo de madurar nuestra fe, de que se nos ha regalado la fe por la familia, por la comunidad, por nuestro pueblo. Nuestro pueblo nos hace parte de la fe, pero después nosotros nos tenemos que hacer grandes en la fe. Y para eso esta escuela ha sido un sueño largo de la diócesis, de Ángel, de los laicos y las laicas, y va tomando forma en encuentro, como ustedes saben, y charló el padre Fabio la semana pasada, también con la iglesia de toda América Latina.
Por eso esta experiencia de la escuela Suyapa, que nace con ustedes anotados a mano en unas listas, pasando comunidad casa por casa, invitándoles a crecer juntos en la fe para ser mejores comunidades, que arranca así, cuerpo a cuerpo, hermano con hermana, hermana con hermana, también está vinculada a nivel continental. Un poco en mi acento se nota que soy de otro pueblo, aunque somos del mismo pueblo latinoamericano, y me toca en parte decir, no están solos, no están solas. Yo soy el coordinador continental de la formación en la CEPS. Tengo una responsabilidad hace unos años en eso, y me toca estar articulando procesos formativos. Y uno de los más hermosos ha nacido en San Pedro Sula, lleva por nombre Nuestra Señora de Suyapa, y es una especie de orgullo que uno siente y de alegría profunda, porque un pueblo decide crecer en su fe. Y cuando un pueblo decide algo, no hay nada que lo detenga. La plataforma puede costarnos, la mecánica que voy a explicar ahora para volver a hablar de cómo queremos que funcione nuestra escuela, nos puede llevar meses aprenderla, pero cuando un pueblo se pone de pie, mira su fe, cómo ama a su Virgencita, cómo cree en Jesús, cómo cree que la comunidad nos salva, cómo quiere construir el reino de Dios aquí y ahora, un pedacito de cielo donde podamos vivir con felicidad a los pobres y las pobres. Cuando un pueblo decide eso, empieza una larga marcha que termina en ese pedacito de cielo. Así que yo quería primero decir eso, que estoy muy feliz de este proceso. Conozco a algunos de ustedes más porque nos hemos ido juntando para preparar estos espacios y estamos muy felices de que hay un camino en marcha que con el favor de Dios, porque Dios está a nuestro favor. El viento que tenemos a nuestro favor es el viento de Dios, que no deja a los pobres, que no les suelta la mano a los pobres, ni a las pobres. Y esta escuela es la memoria de que Dios está de nuestro lado. Qué suerte que tenemos, ¿no? De sentir que Dios está de nuestro lado, que no nos deja solos ni solas, porque esa es verdaderamente la condenación en esta vida, quedarnos solitos. Y acá lo hemos decidido, en esta escuela vamos a ir lejos, pero al ritmo de los últimos y las últimas. Que nadie se nos quede afuera. Así que bueno, felicitarlos a los 160 y tantos que somos hoy por el esfuerzo de madurar su fe en comunidad. Eso nos va a salvar. Eso lo repite el Papa Francisco siempre y eso lo vivimos. Nos vamos a salvar juntos y juntas. En este camino nosotros tenemos una mecánica, un modo de caminar. Y yo quiero mostrar una imagen solo para recordarles a todos y a todas cómo funciona la escuela. La escuela tiene una manera de ir caminando, que la verdad es bastante complicada. O sea, es una escuela porque no hay que tomarnos poco en serio a los de abajo, a las de abajo. Hay que tomar muy en serio nuestra formación. Y van a ver que la escuela tiene sus vueltas, sus curvas. Vamos a ver entonces esta imagen de la que ya hemos hablado un poquito. Ustedes me levantan un dedo por ahí cuando ya se mire. Cuestión que yo me sienta tranquilo. Bien. Ahí vi un dedito. Miren. Ven esta ruta, ¿no? Que parece entreverada. Este es el camino que vamos a querer andar todos los módulos. La escuela tiene 12 módulos. Cada módulo tiene estos 8 pasos, que son 8 semanas. Hasta ahí estamos. Esto empezó hace 15 días. El primer módulo, que se llama Introducción a la Teología y Análisis de la Realidad, empezó hace 15 días. Ese es el momento 1 cuando empezó. La semana 1. Y la semana 2. Pasaron 15 días. Semana 1 y 2. Siempre en el primer momento nos vamos a encontrar en un Zoom. Y después nos vamos a seguir viendo cada 15 días. Lunes por medio, decimos. Con lo cual, miren, voy con el mouse. Nos vemos en el 1 hace 15 días. En este 2, cada uno trabajando en la plataforma, que ya vamos a hablar de la mentada plataforma, pero que es importante aprender a usarla.
muchas consultas de nuestra iglesia son por esa vía, y está bueno que aprendamos a usarla, que no nos quedemos afuera de esa arca de Noé digital que existe hoy, en la que están pasando muchas cosas, y también nuestra voz, la voz de las comunidades, tiene que estar ahí. Bueno, muy bien. 1 y 2. Semana hace 15 días y semana anterior. Que siempre vamos a tener un Zoom y después trabajo en la plataforma. Ahora estaríamos en este 3. Si uno le pone una flechita, estamos acá, en el 3. Que arranca el segundo momento, que se llama sentipensar. El primero siempre se llama admirar. Nuestra primera lección siempre es admirar. Y sobre todo vamos a admirar nuestra fe. Vieron que había una pregunta en el foro que decía, ¿cómo se nombra a Dios en tu lugar, en tu comunidad? Y fueron poniendo formas que le decimos, papito, Diosito, Dios, Señor. Y fueron saliendo otras, ahí en el foro de la plataforma. Pero eso fue aquí. En el punto 3 ya nos encontramos y tenemos la clase abierta. Hoy está con nosotros Ernesto, que ya va a ser presentado, que nos va a ayudar, nos va a dar insumos, nos va a dar material para seguirle entrando a cómo se analiza la realidad y qué es la teología. 2 preguntas que tenemos fuertes para iniciar nuestra formación, para crecer en la fe. En el 4, que es la semana que viene, no nos vamos a encontrar por Zoom. Vamos a tener 2 materiales de lectura, 2 módulos, bastante largos. Aviso antes de que alguien se asuste. Son varias paginitas, como unas 40 en total. Nos podemos juntar a leer, podemos compartir lo que nos cuesta en el grupo que tenemos en WhatsApp. Toda la confianza, pero no queremos perder el privilegio de leer. Como leemos la Biblia, también leer y formarnos con estos insumos, estos módulos que fueron gran trabajo hacerlos. Lau trabajó mucho, de hecho, en eso, y se lo agradecemos profundamente. Y después, brevemente lo digo, dentro de 15 días es el momento 5. Que acá dice trabajar. Nos vamos a encontrar otra vez por Zoom y vamos a dar unas consignas de trabajo. Que las vamos a hacer en el momento 6, cada uno en su comunidad. Porque esta escuela, y miren, esto le interesó mucho a toda la gente que va conociendo la escuela. Esta escuela es virtual porque todo nuestro material está en línea, en la plataforma, y vamos a ir haciendo las clases por Zoom, pero es territorial, decimos, virtual y territorial. Territorial quiere decir que si no tengo un hermano al lado y una hermana de comunidad para estudiar, no puedo hacer esta escuela. Yo no conozco otra escuela así. Es algo único de la escuela Nuestra Señora de Subiapa. Una escuela que es de comunidades y para comunidades. Y hacia aprender a ser mejor comunidad. Bueno, eso es muy único de nuestra escuela. Nos anotamos en comunidad para estudiar. Entonces, acá va a ser muy importante que nos encontremos territorialmente. Luego en el 7 nos vamos a volver a encontrar por Zoom. Entonces cada 15 días, en el 1, en el 3, en el 5 y en el 7. Ya les vamos a ir mandando las fechas para que las tengan de cada módulo. Y acá les vamos a dar las consignas finales, porque en cada módulo vamos a hacer un pequeño trabajito para compartir nuestra reflexión. Pongo un ejemplo, con esto termino y me callo. Va a haber seguramente una pequeña tarea para que podamos crear un insumo para compartir. María Gladys, ahí le paso la palabra, para compartir cómo entendemos, por ejemplo, hemos pensado en cómo nombramos a Dios en cada lugar y analizado algún problema de nuestra realidad. Por ahí el trabajo final tenga que ver con buscar cómo Dios pasa por esa realidad, cuando la comunidad se organiza, cuando sale a atender alguna necesidad o algún grito. Entonces, nos parece muy importante que estemos siempre que se hacen los encuentros sincrónicos. Siempre, siempre, siempre. Y después vamos a cerrar el módulo. Tarea creativa y la compartimos. Y después se arranca la vuelta otra vez con otro tema completamente distinto. Completamente distinto. Entonces,
Esta es la mecánica general de la escuela, el movimiento general de cada módulo. Esto lo vamos a hacer 12 veces. Después de 12 veces, con sus 12 trabajos, y con la fe ojalá acrecentada, profundizada, problematizada, madurada, nos vamos a compartir un cartoncito y vamos a salir y a seguir comprometiéndonos con transformar la realidad, con evangelizar, que es lo mismo, desde nuestras comunidades. Ese es el movimiento general de cada módulo. Entonces, yo no sé si ahí estaba María Gladys, que quizás tenía alguna consulta. Esta es la presentación general. Seguro hay dudas, vamos a tener instancias igual para irlas despejando. Dentro de 15 días nos vemos otra vez. Hay algunos que tienen problemas con la plataforma. Todas las cosas las vamos a ir resolviendo con paciencia y con amor, que es lo que necesitamos, ¿no? Paciencia, perseverancia y pasión, las 3 P. Así que, bueno, nada, abrazarles, festejar que estamos aquí, que estamos vivos, que estamos con la decisión de crecer y que, bueno, vamos a cambiar este mundo porque tenemos la decisión de hacerlo. Yo paso la palabra, la presento a mi compañera Laura, que ya la conocen, Laura Lienlaf, compañera mía, tengo el placer de trabajar con ella en la coordinación de la formación de la Escuela Romero, otra escuela que tiene la CEPS, en Bendita Mezcla, y también en este bebé hermoso que es la Escuela Suyapa. Laurita, con vos la palabra. Fran, si gusta darle acceso, Fran, ahí, por favor. Sí. Ya. Ahí sí, no, yo quería hablar y no se podía, estaba bloqueado. Bueno, gracias Fran, buenas noches a todos, a todas, una alegría volver a encontrarnos después de estos 15 días. Y bueno, todos diremos, ¿a qué hora vamos a escuchar a nuestro invitado esta tarde? Antes de presentarlo, queremos un poquito introducir qué es lo que estamos viendo en este módulo. Ya Fran nos explicó un poco en qué semana nos encontramos en toda nuestra ruta de la escuela, en qué parte de la metodología nos estábamos inspirando, así que Fran ahora nos va a proyectar algo muy importante en la parte de la plataforma, solamente para apoyarnos y comprender en el módulo en que estamos. Bien decía Fran que estamos en nuestro primer módulo, que se llama Análisis de la Realidad e Introducción a la Teología. Cuando nosotros entremos a nuestra plataforma del CENILEPAN, ahí lo está marcando Fran, está el módulo 1, ¿no? Y después tenemos nuestras lecciones, ¿no? Según lo que nos explicó Fran, estaríamos en nuestra lección del sentir y pensar. Si le damos clic, ahí donde está marcando él, va a desplegar los archivos que tenemos para leer esta semana, que serían 2 PDFs. A ver si le puedes dar clic, Fran, y se carga, solo para visualizar qué es lo que tenemos para poder estudiar ahí. Ahí tenemos una imagen que acompaña nuestro módulo, y ahí donde dice Introducción a la Teología, le damos clic y se nos va a descargar nuestro archivo PDF, y ese es el que nosotros tenemos que leer esta semana, rumear, compartir con nuestros compañeros de comunidad, hacernos preguntas. Ahí va a estar el material. Nuestro invitado de hoy nos va a presentar claves, nos va a dejar preguntas, y nosotros después, ya cada uno con nuestras comunidades, vamos a ir estudiando. Pero bueno, ¿de qué se trata esto de analizar la realidad, introducirnos a la teología? Cuando todos los compañeros soñamos esta escuela y pensábamos los módulos, decíamos, bueno, queremos que al principio nos demos como la posibilidad y el derecho a hacernos preguntas, ¿no? Eso es con lo que queremos partir. Hacernos preguntas y comenzar a saborear a Diosito, a ese Diosito que nombramos de diferentes maneras en nuestros contextos, en nuestras realidades, preguntarnos por dónde está pasando Dios, lo que estamos viviendo personalmente en nuestras comunidades, qué tiene que decirnos, qué tenemos que decir nosotros. En esta primera parte nos vamos a hacer muchas preguntas, vamos a ser hombres y mujeres preguntadoras, ¿no? Y sobre todo eso, para animarnos a nombrar a Diosito en comunidad, gestionar prácticas, y sobre todo ya después, hacia el final de esta clase, ya les vamos a contar y platicar un poquito en qué va a consistir nuestra tarea creativa.
Y así que eso es un poquito, solo para dejarlos con el gustito a poco, y ahora les vamos a presentar a nuestro invitado esta tarde. A lo mejor ya lo vieron por ahí. Él es Ernesto Palafox Cruz, él es doctor en Teología Pastoral por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. También tiene estudios en Teología Pastoral por la Universidad Iberoamericana de los Jesuitas, acá en México, y actualmente él es profesor en la Universidad Pontificia de México y coordina la sección de Teología Pastoral, y también es profesor visitante en el CEVITEPAL, que es el organismo que también nos cobija acá, y pertenece al presbiterio de la diócesis de Aguascalientes, México. Eso, entre muchas otras cosas que podemos decir a nuestro invitado, nos habla esta tarde desde México y le damos la palabra. Ernesto, adelante. Ok, listo. Pues muchas gracias, Laura, Francisco, Manfredo, todos los que ahorita pues también han tomado la palabra desde la oración de José. Entonces, pues desde México, con mucho gusto, tratando de compartir y de poner a su consideración pues algunas, como decía Laura, algunas ideas, algunas, digamos, provocaciones o algunos elementos que yo diría simplemente pudieran como ayudar, ¿no? Hasta donde sea posible a este interesante proyecto de verdad, que es esta escuela, y muy sui generis y muy propia, y me parece que muy al día, tanto con los desafíos de nuestra realidad de la que pues, vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a hablar un poco de la realidad, cosa que para las comunidades de base esto es ya, diríamos, muy claro, siempre partimos de la realidad, es parte, digamos, de la manera de proceder en las comunidades de base, no nos es ajeno la práctica de siempre preguntarnos por la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí antes que nada está la práctica y después la teoría que yo voy a decir sobre la realidad, pues eso ya abona, pero desde luego todos ustedes, todas y todos, pues ya tienen una gran y amplia experiencia de analizar la realidad, de ver la realidad, de contemplar. Bien, entonces, pues miren, les propongo entonces esto. Voy a compartir pantalla. Permítanme. Entonces, ahora se ve, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Entonces, la realidad en su análisis y la teología en la realidad. Eso es un poco como yo he querido proponerles esto como temática para poner los dos momentos, ¿no? Entonces voy a hablar de la realidad en su análisis, no basta con que la realidad se dé o esté, hay que analizarla, y la teología en la realidad. Entonces serían esos dos momentos. Y esos son los puntitos que les propongo, son puntos, yo diría, pues muy, vamos a ver rápidamente, no es que nos vamos a detener mucho, solamente son puntos que seguramente ustedes ya conocen, y como decía Laura, pues mucho a base de preguntas, ¿no? Entonces la realidad. Primero, 4 puntitos: ¿qué es el análisis de la realidad? Las dificultades, ¿para qué el análisis? Y los tipos de análisis, los mencionaremos entre algunos, entre otros. O sea, no, desde luego mi exposición no será para nada como ni agotar el tema, ni decir la última palabra sobre estos puntos, ni siquiera algo como definitivo, pues siempre todo en construcción y siempre todo en discusión, ¿no? Entonces la segunda, la teología en la realidad. Y aquí yo tomo, vean estos 5 puntos, será la responsabilidad teológica ante la realidad, nos va a sonar a ya ciertos pensadores latinoamericanos, desde luego. Aquí está pues, el gran Ignacio Yacuría, ¿no? La realidad como lugar teológico, vamos a ver eso un poco. La consideración teológica de la realidad, o sea, el desde dónde, de dónde nos situamos, que va a ser clave. Las configuraciones teológicas, bueno, y al tener en cuenta la realidad en nuestra teología, ¿cómo se configura la teología? ¿Qué forma le da
la teología cuando la conectamos con la realidad. Entonces, y les propongo el círculo pastoral como un ejemplo más, porque ya está el ver, juzgar, actuar, que es para nosotros el que articula realmente la teoría y la práctica, o la realidad y la teología. Tenemos el ver, juzgar, actuar, que para mí sigue siendo el referente, solamente hay. Pero yo, bueno, hay otro, y ahora quisiera como proponerles este otro, no es, obviamente, es otro ejemplo, ¿ya?, de que hay, pues, maneras de articular teología y realidad. Nos vamos directo. La realidad en su análisis. Hay un poema muy bonito de José Emilio Pacheco, mexicano. Hace poco murió él, pero él dice esto, miren, el tremendismo de la realidad. El tremendismo de la realidad. Su incurable tendencia al melodrama y a lo absurdo. Dice José Emilio Pacheco, la realidad es psicópata. Jamás se compadece de sus víctimas. Hace trampa al jugar con la esperanza. Todo lo escribe mal, con letras chuecas, llena de errores de sintaxis, ignora el ritmo, el tono, la armonía, confunde los papeles asignados y olvida lo que dijo en la otra página. Debería entrar en un taller literario, aprender cuando menos rudimentos de verosimilitud, coherencia y orden. Sin embargo, posee en alto grado una virtud artística suprema. No se repite nunca, siempre es nueva, siempre nos deja con la boca abierta. Me gusta abrir con este poema de José Emilio Pacheco, ¿no? Siempre es como, digo, él es un literato, un poeta, y como me parece que aquí pone de manifiesto muchas características de lo que podría ser la realidad, ¿no? Y ahí, bueno, podríamos ahondar mucho en esto. Lo pongo como, digamos, una entrada para decir que entonces no es tan fácil hablar de la realidad, no es tan simple. A veces, creo yo que a veces hasta abusamos, ¿no?, cuando ya hablamos de la realidad como si la comprendiéramos, digamos, totalmente. Y ahorita es mucho más complejo. Ya no coinciden las causas con los efectos, ahora es más complicado los análisis, pienso yo. Entonces, vamos al siguiente, la introducción, perdón. Una de las cosas que me parecen claves aquí entonces, una serie de acontecimientos, y aquí primero, pues los diversos contextos en los que nos encontramos. En México tenemos un contexto sumamente complicado por la violencia, por toda la inseguridad, y tenemos que estar atentos a lo que nos pasa, ¿no? A nivel de acontecimientos regionales, locales. Pero esto, cuando nos acercamos a la realidad, no se trata de un frívolo estar al día, como decir, es que yo conozco los datos, las noticias, sé manejar. Gustavo Gutiérrez dice, no se trata, y aquí yo voy a hacer mención de teólogos nuestros, teólogos latinoamericanos que nos dan la pauta hacia dónde caminar. Y dice Gustavo Gutiérrez que no se trata de un frívolo estar al día, como lo pueden estar los empresarios, los políticos, los grandes analistas, ¿no?, de las grandes empresas que están al día de los datos. Para nosotros no se trata de eso, ¿no?, sino de una cuestión de seriedad en relación a la solidaridad y atención que debemos a los otros, a las otras. O sea, me interesa qué pasa en México, qué pasa en San Pedro Sula, en Argentina, en Chile, porque me interesan los otros, las otras. Y vamos a ver no solamente las otras en general, sino los que tienen rostros, sobre todo más desfigurados, los pobres, de las pobres, como hablamos. Tampoco es un mero oportunismo pastoral, ¿no? Es que yo voy a ver la realidad porque ahora quiero implementar una estrategia pastoral, ahora porque quiero hablar sobre este tema, entonces introduzco. No es oportunismo pastoral, ni siquiera teológico, diría yo. No es un oportunismo teológico ni pastoral. Es acercarnos a los signos de los tiempos. Y aquí podríamos meternos con esta categoría que simplemente la dejo ahí, que ustedes también ya la saben, que no es que hayamos inventado nada, ¿no? Esto es lo que pretende todo análisis de la realidad, en coherencia con el compromiso de una teología que está, y aquí voy introduciendo el tema, una teología que debe estar atenta a los procesos históricos y a los acontecimientos en donde ella se desarrolla. Decía en algún tiempo un teólogo brasileño, Hugo Asman, decía
que no hay que hacer teología cínica, ¿verdad? Esa que está al margen de la historia, al margen de los contextos. Eso es hacer teología cínica. Y me parece que eso es muy grave ahora, estar haciendo teología en aulas, en castillos de cristal, cuando la realidad está sumamente complicada. Entonces, cuidarnos de esto. ¿Por qué nos acercamos a la realidad? Como digo, no por frívolos actualizaciones, sino porque queremos realmente conectar. Nos interesan los demás, nos interesan los pobres, y nuestra reflexión teológica está unida a esa realidad desde ahí. Entonces, dicho esto, vamos al primer punto. ¿Qué es el análisis de la realidad? Entonces, podemos decir esto, ¿no? El análisis es una herramienta. O sea, desde ahí con ustedes, la herramienta para mover la tierra, el azadón, el machete, es una herramienta de trabajo, de reflexión, ¿verdad? Entonces es una herramienta más, como otras. La Sagrada Escritura es la herramienta fundamental, la Biblia es nuestra herramienta, o nuestra fuente, vamos a decir, básica. Entonces la realidad es otra herramienta para pensar y para profundizar en el conocimiento de algo que pasa, de un hecho, de una situación, de un fenómeno. Entonces tenemos una herramienta para decir, esto que está pasando, este hecho, esta situación, si yo analizo la realidad me va a hacer que profundice más en lo que está pasando. Entonces es una herramienta que pretende ir más allá de lo que se ve. Entonces, interrelacionar, o sea, poner en relación momentos diferentes que van a conformar. Aquí las palabras las podemos dejar, ¿no? Es simplemente cómo poner en relación, cómo tejer diferentes acontecimientos para tener una visión mucho más amplia, mucho más profunda. Si yo veo puros hechos aislados, esto hace que entonces no logre ver tener una visión más completa y por lo tanto actuar para tener una visión más completa. Muchos quieren que no tengamos una visión completa de la realidad, que veamos hechos desarticulados, ¿verdad? No, el análisis de la realidad nos va a ayudar a unir, bueno, ¿y por qué hay violencia? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay inseguridad? ¿Y cómo se interrelacionan estos tres, o se relacionan estos tres aspectos? Un medio para impulsar la transformación hacia una sociedad más justa y fraterna. Ya nos decía también Francisco, nos interesa transformar la realidad, que es evangelizar finalmente, la misión de la iglesia. No simplemente queremos analizar como de otras formas, ¿no? Pero necesitamos de una teoría, ¿verdad? Bueno, ¿y desde dónde vamos a analizar la realidad? Bueno, ¿y con qué reflexiones, con qué subsidios, con qué lecturas? Necesitamos teoría también. O sea, necesitamos reflexión, necesitamos ideas conectadas, desde luego, y surgidas desde la realidad y para la realidad. Necesitamos métodos, maneras de proceder también. No necesitamos caminos para hacerlo. Ya lo tenemos, como digo, ya tenemos práctica. Aquí no es y necesitamos técnicas, herramientas muy concretas, ¿no? Necesitamos técnicas ya del cómo más concreto que ocupamos. Que ustedes son antes se hablaba mucho del árbol social, se hablaba mucho, ahora tenemos otras herramientas, tenemos más técnicas concretas que nos pueden ayudar, esos símbolos, esas maneras de cómo ustedes simbolizan una realidad, etcétera, etcétera. La dramatizan, la cantan, la expresamos en tantas realidades, en poemas. Esas son nuestras técnicas. Entonces es una herramienta para profundizar. Cuando decimos análisis de la realidad, es decir, queremos profundizar lo que pasa, queremos ir a lo más profundo pues, que se pueda. Y queremos interrelacionar y queremos ver de una manera más general, más global, lo que está pasando, ¿verdad? Es para transformar y, bueno, necesitamos estos tres aspectos. Voy a ir rápido por el tiempo y bueno, pues, quizás en algún momento nos quedamos con... Ahora, la siguiente preguntita, las dificultades. Hay muchas dificultades. Primero, y dentro de la iglesia a veces tenemos mucho más, digo, hablando quizás de más de los dirigentes o de esos ministerios que luego están
digamos, en una situación mucho más o a veces fuera de lo que se vive pues cotidianamente, hay más dificultades, ¿no? Carencia de una formación adecuada y de instrumentos apropiados. No hay, desde mi punto de vista, una formación. Estoy hablando de todo lo que los que estamos dentro del pueblo de Dios, ¿no? No hay formación adecuada desde mi punto de vista y no hay los instrumentales también, ¿no? A veces se piensa que conocer la realidad es inútil, o sea, ¿para qué analizar si no se puede hacer nada? O eso no tiene caso, o sea, pues al final de cuentas, cada quien vive como se le antoja, no tiene mucho trascendencia, entonces la eficacia de la pastoral dice, es que no depende de los análisis, alguien dice, no, es que es la gracia de Dios, ¿para qué vamos a analizar la realidad? ¿Para qué nos vamos a ocupar? Finalmente es la voluntad de Dios, finalmente es lo que Dios quiere, la eficacia depende de la gracia, totalmente, etcétera. Entonces, aquí no estamos con eso. O se tiende al temor de analizar la realidad porque eso complica demasiado la vida. Y lo sabemos, o sea, cuando uno empieza a analizar la realidad, pues se problematiza la situación y al problematizarla, entonces estamos siendo más serios con la realidad, ¿no? Algunos, digamos entonces, porque se complica la vida, exige cambios, quizás no estemos dispuestos a hacerlo. Entonces, si yo analizo la realidad es porque me estoy comprometiendo con ella, estoy queriendo ser honesto con ella. Y luego muchos piensan que analizar la realidad, que estudiarla, no es tarea de los creyentes, ¿no? Eso es de los sociólogos, eso es de los políticos, etcétera, ¿no? A nosotros nos toca rezar nada más, nos toca pedir, no. Y desde la SEP sabemos que eso, pues no, para un cristiano le interesa también la realidad donde Dios se hace presente, ¿no? Donde Dios está caminando con nosotros. Algunos se lanzan al análisis como un fin en sí mismo, dijimos que es una herramienta. Amontonan muchos datos que guardan en los archivos y en las estadísticas, pero no van más lejos. Tampoco se trata de tener por tener datos, ¿no? O de pereza también, muchos no se hace análisis por pereza. Hacer encuestas, preguntar, leer alguna noticia, estar pues ahí como preguntando qué pasa por esta situación. Hay pereza también, ¿ya? Hay cierta pereza, yo digo. También la situación económica, como vivimos muy bien, pensamos que todo el mundo vive bien, ¿ya? La situación económica desahogada, pues no permite el análisis, ¿no? Como si me va bien, no me importa nada más la vida, no me importa la vida de los demás, ¿no? No es necesario hacer cambios sociales porque eso me perjudicaría. Si estoy contento con el mundo, pues, ¿para qué cambiarlo? Porque mi situación es muy importante. Aquí hay un artículo muy interesante, ¿desde dónde leer México? Y es la cuestión también, ¿desde dónde situarnos teológicamente? Se dice que la cabeza piensa donde están situados los pies, ¿no? O sea, eso es clave, pues, también ahí, ¿no? Entonces, el miedo a lo desconocido, el temor a descubrir cosas dolorosas que nos quiten la seguridad y el bienestar que tenemos. Si analizamos la realidad, vamos a descubrir ciertas cosas que no nos gustaría también. Si yo pregunto, bueno, ¿y cómo es mi ministerio? Pues van a salir cosas que entonces ahí me tienen que interpelar, pues, ¿no? Entonces, algunas de estas, puede haber otras más dificultades. Yo simplemente apuntaba a estas, ¿no? Apuntaba a estas. Ahora, ¿para qué el análisis de la realidad? Yo creo que no solamente, digamos, es a nivel, pues, social o sociológico, entender hechos y situaciones, sino también se entiende, desde mi punto de vista, también la persona, pues, también, ¿no? Los acontecimientos y las cosas, descubriendo causas, relaciones y efectos. O sea, yo hago análisis, se hace análisis de la realidad para profundizar más en el conocimiento de las situaciones, de los hechos, de sus efectos, ¿no? En ese sentido, me ayuda a profundizar más, me ayuda a ir más al fondo, pues. Y vamos a decir, no es un conocimiento tampoco así como academicista, no estamos hablando de conocer en libros o de conocer en estadística, ¿no? Es esa realidad como ustedes tal cual la conocen, pues. Para superar la subjetividad al interpretar la realidad. Es que yo creo,
es que yo pienso, es que... Y luego partimos de puras opiniones para programar acciones. O sea, partimos de lo que creo de la realidad, de lo que pienso sobre la realidad. Y entonces ese no es el punto de partida. El punto de partida es la realidad, no lo que pienso de la realidad, no lo que opino de la realidad. Se nos dan mucho las opiniones sobre la realidad y a veces partimos de opiniones para hacer acciones. Entonces hay que ir al fondo y decir, bueno, superar ese subjetivismo, digamos, bueno, no es tan absoluto, ¿verdad? Siempre los análisis tienen una carga ahí, hasta cierto punto de quien la hace también, ¿no? No es absolutamente y objetivamente absoluto, ¿no? Entonces, superar al interpretar y aprender a responder a las necesidades verdaderas y no solo a las que a uno se imagina. A veces se nos da mucho a nivel clerical, que luego somos algunos los que ponemos las necesidades, porque eso pienso que es lo que necesita la gente, lo que necesita la comunidad, lo que necesita, ¿verdad? Y entonces, el punto de partida otra vez soy yo, ¿no? Para crear condiciones que nos ayuden a ubicarnos de otro modo y con otras actitudes frente a la realidad. Adquiriendo una conciencia que nos permita ser actores en lugar de ser simples espectadores que lo sufren y padecen todo. Entonces, si yo tengo una madurez para analizar mi realidad, también me posiciono como actor social, como actor eclesial. Y entonces también eso hace que mi fe crezca, que mi fe sea madura, a la hora también yo de asumir un conocimiento de la realidad. No solamente lo que me dicen, el padrecito, lo que me dicen que es, sino también yo ahí digamos, me sumerjo y tomo conciencia de lo que yo estoy pasando tiene pues también unas causas, tiene también unas consecuencias, ¿no? No solamente como padecer la realidad, sino también estar pues implicado en ella. Y bueno, para discernir lo que favorece o va en contra del proyecto del reino de Dios, como un paradigma fundamental, como ya lo sabemos, el reino de Dios es el fundamento, es el tema, es el objeto también de toda evangelización. Y Evangelii Nuntiandi, en el número 8, remarca que el reino de Dios es lo absoluto. Lo absoluto. Todo lo demás es relativo. Entonces, el carácter absoluto del reino de Dios y para la acción pastoral también. Entonces, allí está en Evangelii Nuntiandi, número 8, la absolutez, diríamos así, del reino de Dios. También nos sirve para adentrarnos en posibilidad de realizar cambios significativos a partir de los valores del Evangelio. Nuevas formas de ser y de relacionarse, de comportarse y de vivir. Eso nos ayuda a tener una buena análisis de la realidad. Y para, pues, obviamente, adquirir, aquí vamos, una sensibilidad teológica, ¿no? Y lo voy a ir conectando ya algunas cosas. O sea, ya hablábamos de esa teología cínica, es la que no es sensible a lo que pasa. Entonces, si yo me acerco más a la realidad, por lo tanto, eso me va a dar nuevas sensibilidades teológicas. Voy a abrirme también a otros temas teológicos que no vienen solamente de ideas, sino de la misma realidad que me está planteando otras propuestas teológicas, otros desafíos teológicos. Y para comprometernos pues más con la realidad misma. Siguiente, entonces. Tipos de análisis, miren, aquí nada más los menciono. Me quiero detenerme un poco a lo más teológico. Hay un análisis lineal, que le llaman también el nivel de queja. O sea, la gente, lo sabemos, cuando decimos, aquí hay mucha basura en la calle. ¿Por qué será que está todo esto? Nos quejamos. Es un nivel de un análisis lineal. O sea, vemos las cosas, ¿no? Es todavía un nivel de queja, o sea, nos quejamos de los malos servicios que nos está prestando el gobierno, el Estado, la iglesia, es que este padre, etcétera, a nivel de queja, ¿no? De queja. Narra un caso tras otro los hechos que pasan, ¿no? Desconectados, diríamos, o sea, simplemente ver la realidad, ¿no? Sin conexión con nada, entonces sin ponerse a pensar en las causas que un hecho tiene con respecto al otro. Por eso yo llamo es como el nivel de queja, ¿no? Aquí hay, miren nomás, aquí hay muchos jóvenes que se están drogando,
aquí hay muchas familias desintegradas, aquí hay mucha basura. La gente empezamos a darnos cuenta de las situaciones que hay. Entonces empezamos a analizar la realidad, pero nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Aquí la gran ventaja es que lo percibimos y se percibe a nivel de base, a nivel de lo más cotidiano, pues, ¿no? La gente que percibe esto, es la gente que vive esto, ustedes en sus calles, en sus pueblos, en sus comunidades, ¿no? Esto se percibe, digo, ¿no? Y por eso tiene una gran fuerza, porque está mucho ahí en la base, ¿no? Y presenta un gran panorama de lo que está sucediendo. Si uno pregunta, ¿qué está sucediendo aquí en la comunidad? ¿Qué está pasando? Se dan respuestas. Claro que es un primer paso, yo diría es un primer paso para caminarnos y adentrarnos en un análisis mucho más profundo, ¿verdad? Es una etapa, yo digo, necesaria, ¿verdad? Necesaria. Que luego también hay que profundizar, porque si nos quedamos nada más en el nivel de queja o en el primer nivel de análisis lineal, pues vemos las cosas, pero no nos preguntamos. Y ahí viene el análisis estructural, así llamado. Son 3, digamos, tipos de análisis clásicos de los que más están ahora, ¿verdad? Estructural, es decir, ya cuando se ve la situación pues más completa, más estructural, diríamos, digamos, ese ambiente donde se relacionan pues muchos elementos, ¿no? Ese espacio donde se relacionan muchos elementos. Y aquí se señalan las causas de los problemas que está, digamos, sintiendo la gente, pues, ¿no? Que se está sintiendo en el momento, ¿no? Aquí ya se empiezan digamos, a pensar, bueno, aquí hay mucha basura, pero ¿por qué hay mucha basura? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay el agua ya contaminada? ¿O por qué aquí está sucediendo por qué hay tanto alcoholismo aquí? Etcétera, ¿no? Entonces ahí se empieza a preguntar los problemas que se están sintiendo, pero yendo un poco más a la raíz. Ahora tenemos un problema muy serio, porque antes decía que los análisis son de raíz, ir a la raíz, pero ahora la situación es tan compleja, tan ambigua, la realidad misma es que no es tan fácil decir qué es causa y efecto, está más complicado desde mi punto de vista ahora analizar la realidad, porque la situación es mucho más difícil. Antes yo me acuerdo de la técnica del árbol social, era muy fácil decir, pues las ramas, el tronco, la raíz principal. Sí, pero ahora dicen los pensadores que hay análisis rizomáticos, o sea, de esa plantita que no crece como el árbol, sino que crece como el pasto, que son rizomáticos, así le llaman ahí los botánicos, plantas rizomáticas, que no tienen una sola raíz, como el árbol. Las plantas rizomáticas como la hiedra, como el pasto, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y aquí dónde empieza y termina todo aquí? No es tan fácil. Y por eso ahorita la realidad es, yo digo, es más rizomática, o sea, más al estilo de esa hiedra o esas enredaderas que simplemente van por todos lados. Y imagínense entonces cómo hacer un análisis ahí de la realidad desde esta otra referencia, vamos a decir así, que es más complicado, pero también pues es apasionante también, ¿no? Entonces leer más hechos causa que los hechos consecuencia. Es análisis estructural, ya vamos más a profundidad. Y luego el coyuntural. Una coyuntura es, bueno, sabemos, ¿no? Cuando nos duelen las rodillas, ahí los huesos están, las coyunturas decimos, ¿no? Entonces, es el hecho que une varios problemas en la vida del pueblo. Por eso la coyuntura. Entonces, un análisis coyuntural es un hecho grande, diríamos, que cambia la vida cotidiana. Es cuando el tiempo se hace mucho más, se condensa, se hace mucho más fuerte, la cotidianidad ya no se da, el ritmo, digamos, cambia por algún suceso, por algún hecho que une varios problemas, ¿no? Y entonces puede haber una coyuntura de una desgracia ecológica o algún cambio, digamos, de dirigencias, etcétera, ¿no? Analizar coyunturas, o sea, el hecho que articula varios problemas. Hay que ir a cuál es el hecho, cuál es el hecho más grande que está pues ahí generando otros problemas quizás un poco más cortos, ¿no? Ayuda no solo a aclarar el panorama, sino a descubrir el punto débil del sistema imperante.
cualquier sistema, aún los sistemas imperantes, dominantes, tienen puntos débiles. Y como pueblo hay que saber cuál es el punto débil ahí del sistema dominante, ¿verdad? Porque tienen puntos débiles. Nosotros, el análisis de la realidad nos sirve para decir, esta economía que está matando, esta economía neoliberal, etcétera, ¿qué punto débil tiene? Hay que hacer análisis. ¿Cuál es el talón de Aquiles de este sistema? Y hay que, entonces, ver qué es lo que puede ayudarnos a entrar y, por lo tanto, actuar para, pues, transformar también nuestra realidad o para hacer frente a tantas dificultades. De tal manera que si se llega a pegar esa coyuntura, se le está pegando a un jalón, yo digo, a una multitud de hechos, ¿verdad? Entonces hay que ir a lo fundamental y desde ahí entonces ver cuál es el punto central. Digo, esto, me parece que esto lo hacen ustedes, lo hacen. Yo no le pongo nombre coyuntural, estructural, pero lo más interesante es que la práctica está, ya está, digo, está la práctica. Eso es lo más interesante. Ahora pasamos a la teología en su realidad. Bueno, ¿y cómo conectar teología y realidad? La teología, digamos, se entiende como, pues, el reflexionar a partir, diríamos, tiene como objetivo hacer presente el reino de Dios. Para mí el objeto de la teología es reflexionar y hacer realidad el reino de Dios. Y es una lógica que ustedes ven, una lógica muy básica. Si el reino de Dios fue lo principal para Jesús, y eso lo constatamos en la Biblia, ustedes lo saben, que lo principal para Jesús fue el reino. Esto debe ser lo principal para la iglesia y lo principal para la teología. O sea, no es como una lógica. Entonces yo digo, la teología, lo digo junto con otros tantos teólogos, con ustedes mismos, y cuando lo decimos, es pensar, inteligir el reino de Dios y llevarlo a cabo. O sea, el objeto de la teología es Dios y el reino de Dios, ¿verdad? No solamente Dios así, ese logos, ese Dios abstracto, no es el Dios del reino y el reino de Dios. ¿Qué cosa tiene que ver la teología con la realidad? Entonces, aquí yo pensaba diciendo que hay una responsabilidad teológica ante la realidad. Y aquí recuerdo simplemente a Ignacio Ellacuría, que pues, nos ha dado tanto de verdad, a nivel teológico, a nivel filosófico, pero sobre todo, yo digo, a nivel testimonial, ¿no? Que es realmente, pues, un hombre que nos dio testimonio desde su compromiso, pues, también con su realidad, ¿no? Y él presenta tres, que luego ya John Sobrino pone la cuarta, ¿no? Y la teología, ¿cómo asume la realidad la teología? Porque hay una responsabilidad sociológica, puede haber una responsabilidad política, una responsabilidad quizás psicológica de la realidad. O sea, el gobierno tiene que también hacerse, yo diría, responsable de la realidad también, ¿no? La iglesia misma, etcétera, las instituciones mismas. Pero a nivel de teología, lo primero, recuerdo siempre, nada más con palabras así muy digamos, cercanas, ¿no? Hacerse cargo de la realidad primero. Significa, pues, que todo ser humano tiene que abrirnos a la realidad. Simplemente abrirnos a la realidad, ¿no? No estamos, dice Ellacuría, por bajo de esa realidad que se impone, ¿no? O que es dado naturalmente. O sea, no estamos destinados a estar supeditados por la realidad, o estar ya siempre oprimidos por la realidad, ¿no? Sino que estamos por encima de la realidad, ¿no? Por encima de la realidad. Entonces, aquí para Ellacuría, el hacerse cargo de la realidad no solo define una función, digamos, de la inteligencia, sino que también es un compromiso ético, o sea, un compromiso de nosotros como cristianos. Por eso la primera responsabilidad es conocer la realidad. Esa palabrita cognitiva es conocer la realidad primero. Una responsabilidad si yo me hago cargo de la realidad es porque quiero
sobreponerme a ella, y porque quiero primero entonces conocerla, analizarla, conocerla en sus causas, en sus consecuencias. No es un mero enterarse. Fíjese lo que dice Yacuría. El hacerse cargo de la realidad no es un mero enterarse de lo que está ocurriendo, no es un mero registro de los estímulos, él habla de los estímulos, ¿verdad? Sino es más bien un enfrentarse realmente con la realidad y un situarse en el mundo de lo real para encontrar una respuesta adecuada. Entonces, apunta a esa dimensión de inteligencia que tenemos. No vamos a responder a la realidad con puros estímulos, dice Yacuría. Hace frío, me pongo un suéter, respondo a un estímulo. ¿Verdad? Hay un pobre, a lo mejor lloro, y es bueno, está bien, respondo como estímulos, o tengo hambre, como. Vamos a responder a la realidad todavía, digamos, sobreponiéndonos, o yendo más allá de los estímulos, si es que se puede decir así. Por eso tenemos que comprender la realidad, hacernos responsables conociendo la realidad, para ir más allá de los estímulos. Nos dice así Yacuría. Espero darme a entender bien con esto, y si no, le remito justo al texto, pues, ¿no? Supone estar en la realidad de las cosas, y no meramente en la idea de las cosas, dice Yacuría. Estar en la realidad de las cosas, no en la idea de las cosas. Esto se nos da mucho a los clérigos, ¿eh? Discutimos sobre la idea de la realidad, y ahí nos pasamos a asambleas discutiendo sobre la idea. Es que el obispo tiene la idea. ¿Tú qué idea tienes de esto? No, es que yo pienso que esto. Y no discutimos sobre la realidad en sí, no nos enfrentamos a la realidad de las cosas, sino no más a la idea. Eso se nos da mucho. Entonces, es un estar real en la realidad de las cosas, que en su carácter dice activo, de estar siendo. Es todo lo contrario a un estar cosístico, que ya está, digamos, determinado, que ya no se puede mover, ¿no? E inerte, ¿verdad? Entonces, esto pues es hacerse cargo de la realidad y luego cargar con la realidad. Es solo cargando con la realidad puede ser viable, dice Yacuría, nuestra identidad también. Aquí es cargar con las cosas en tanto realidad. Y tenemos una responsabilidad ética, ¿verdad? Cristiana, podríamos decir. Bueno, es que no solamente hay que conocer la realidad, sino, y yo tengo que cargar con la realidad. Dice Yacuría, no solamente con la realidad mía, ¿verdad? Con mi realidad, sino también con la realidad del hermano, del otro, de la otra, de la madre tierra. Cargar con la realidad también de mi entorno, ¿no? Aquí dice que lo formal del cargar, a lo cual los animales no tienen acceso, es cargar con la realidad de uno mismo, de las cosas, implica asumirla responsablemente. Respecto a ella no cabe una actitud meramente contemplativa ni interpretativa de la realidad, sino una realidad realmente en tanto realidad, no en tanto interpretación otra vez. Que es necesario interpretarla así, pero no, va a decir Yacuría, es que si solamente interpretamos la realidad nos quedamos también en el aire, interpretando, haciendo, y acuérdense ya de las famosas tesis también, ¿no? No basta solamente, los filósofos siempre se han preocupado por interpretar la realidad, hay que transformarla. Hay que transformarla, eso es lo decisivo, no solamente interpretarla. Hay muchas interpretaciones, más hay que llevarla a la transformación. Entonces, aquí está el carácter ético que se nos ha dado, ¿no? Para evadirnos de compromisos reales, cargar sobre así con lo que son realmente las cosas y con lo que realmente exigen las cosas. Exige la realidad, ¿no? Y bueno, encargarse de la realidad. Una responsabilidad práctica. Aquí entra toda la cuestión pastoral. Bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo vamos a hacer frente a esta situación? Vamos haciendo algo ya concreto, vamos haciendo algún diseño, digamos, programático. Y entonces aquí la realidad se le da al hombre como encargo. Dice Yacuría que es el carácter práctico del hombre, de la vida,
se presenta como necesidad de encargarse con la realidad, suya y ajena otra vez. ¿Ya? Entonces, aquí cuando dice de encargarse de la realidad, no se trata solamente de encargarse de uno mismo, ¿ya? De todo lo que tiene que ver al hombre, sino de encargarse desde una perspectiva que supera la pura, otra vez los estímulos cerrados, y se alza esta realidad pues abierta. Espero estar dándome a entender, pero me parece aquí que esta expresión también nos lleva pues a una actitud ya, diríamos, programática de la realidad. Y lo último, pongo el asterisco porque John Sobrino, otro gran teólogo, ustedes lo conocen, también, él pone este otro punto, ya una vez que Yacuría ha hecho su reflexión, John Sobrino, que conocía también el pensamiento, pone esto: también tenemos que dejarnos cargar por la realidad de nuestro pueblo, de nuestra gente. Dejarnos cargar mutuamente, ¿ya?, por la realidad. Y hay una responsabilidad de gratuidad. Aquí significa que unos con otros, ¿ya?, hay una gracia, hay mucha presencia de Dios. Muchas veces, digamos, pensamos, es que a veces se piensa que nada más los clérigos son los encargados o cosas así de estas, ¿no? John Sobrino está diciendo que más bien todos, y como pueblo, colectivo, como comunidad, también podríamos entre todos dejarnos también conducir, dejarnos cargar por esa realidad. Aquí pone a San Romero, que hace poquito pues celebrábamos aquel frase: con este pueblo no cuesta ser buen pastor, ¿no? Mueve al servicio. Entonces, todo lo que implica dejarse cargar con la realidad como proceso de conversión también, ¿no? Si se deja cargar con la realidad, pues hay una conversión también, y como lo han hecho pues tantos que han pasado por la vivencia cercana a su pueblo. Y bueno, ahí terminamos con esto. Vamos. La realidad como lugar teológico. Miren, 3 maneras. ¿Por qué decimos que la realidad es lugar teológico? Primero, la realidad en general, pero aquí podríamos decir los pobres, ¿no?, con Ellacuría, pero y la realidad, ¿por qué lugar teológico? Los pobres son eminentemente el principal lugar teológico. Ya después se hablará de la ciudad, se hablará de, digamos, de la ciudad como lugar teológico, se hablará también de la ecología como lugar teológico, en fin, ¿verdad? Pero aquí 3 cosas. ¿Por qué se dice lugar teológico? Lo primero, dice Ellacuría, es porque es donde Dios se manifiesta más. Porque así lo quiere Él, manifestarse en esa realidad. Es voluntad de Dios realizarse, manifestarse de modo especial, porque el Padre así lo ha querido. Entonces se manifiesta no solo de manera de iluminación, ¿verdad?, como que ahí está iluminando, sino de modo de llamada a la conversión. Entonces, aquí la realidad como lugar teológico es la manera de cómo Dios se hace presente, y de cómo lo nombran, como decían pues anteriormente, ¿no? Ese lugar, diríamos, más luminoso, vivificante, donde el Dios cristiano pues se manifiesta, ¿no? Entonces, ese es su primero. Ahora, el segundo es el lugar más apto, el lugar mejor para vivir la fe y comprometernos en consecuencia. Entonces, es el lugar más apto para la vivencia de la fe en Jesús y para la correspondiente praxis de seguimiento. O sea, es donde mejor podemos expresar nuestro compromiso cristiano, en ese lugar teológico. Dice Ellacuría, pero cuidado porque hay lugares peligrosos también. Esos lugares que son privilegiados y bueno, pues entonces no se percibe o se puede vivir la experiencia de la fe como indiferencia. Entonces también cuidado, porque si no nos ubicamos bien en ese lugar teológico y respondemos a nuestra fe, puede ser que entonces estemos fuera de lugar y que nuestro compromiso sea fuera de lugar, ¿no? O sea, que estemos en otros ambientes donde no se manifiesta plenamente nuestro compromiso. Cuando somos cómplices de situaciones, cuando callamos, etcétera, etcétera. Y el lugar más propio para hacer reflexión teológica es el lugar más apto,
desde donde yo puedo pensar mi fe, desde donde yo puedo reflexionar mi fe. Porque aquí todos hacemos teología, ya lo sabemos, por eso es esta escuela, y por eso la bendita mezcla, y por eso la escuela de Monseñor Romero. O sea, todos somos teólogos, aquí teólogas, ¿no? Aquí no, simplemente cada quien desde un ángulo, cada quien desde una trinchera, pues, ¿no? El lugar más propio para hacer reflexión sobre la fe, para hacer teología cristiana, ¿no? Entonces, vean, la teología se va configurando con la realidad, la teología se va haciendo con la realidad y desde la realidad. ¿Desde dónde leer la teología? Perdón, la realidad. Es muy importante el desde dónde, ¿verdad? Porque si no, esto, pues a final de cuentas, no desde cualquier lugar se ve la realidad. Y entonces tenemos que ubicarnos dónde estamos parados también teológicamente. Rodolfo Kusch, pues un gran pensador, hablaba del estar, ¿verdad? Del estar, no solamente del ser, que esa categoría muy filosófica occidental, etcétera, etcétera, sino del estar también. Es importante del estar. ¿Dónde estamos parados? Y bueno, desde los márgenes de la historia, ¿cómo se ve la realidad desde diferentes ópticas? Depende de dónde estemos, ¿verdad? Depende de dónde estemos. Y sobre todo, el mejor lugar para ver la realidad es desde las víctimas. Y voy a decir por qué. Porque es el mejor lugar y debe ser el lugar más propicio para ver la realidad. Desde los pobres, las minorías, los descartados. ¿Por qué? Espero darme a entender con este punto. Aceptando, primero, la parcialidad de los acercamientos de la realidad, o sea, todo acercamiento a la realidad es parcial. Todo acercamiento a la realidad es parcial. Bueno, si aceptamos esto, que en todos los análisis de la realidad hay una parcialidad, se ha de aceptar esta parcialidad de este acercamiento, entonces no podemos tener una visión, digamos, absoluta de la realidad. Esto, lo primero que decimos, pues, ¿no? Aceptando la parcialidad de los análisis, decimos, no podemos tener una visión amplia, completa de la realidad. Hasta ahí estamos bien. Ahora, superando también la imparcialidad del observador, cualquiera que se acerca a la realidad, hay una parcialidad, o sea, hay una parte que él quiere ver ya, que él quiere ver. O sea, eso tampoco lo podemos negar, ¿verdad? Tampoco lo podemos negar. Si yo veo, digamos, una flor, yo digo, me quiero fijar en las hojas que ya están secas. Bueno, hay una visión ya, digamos, parcial de quien observa. Eso es, digamos, en todas partes. O sea, si yo acepto que no puedo, primero, ver globalmente la realidad completamente, no puedo tener una visión completa, y si yo también acepto que mi visión es parcial, o sea, de una parte, ¿verdad? Entonces se opta por integrar o por hacer nuestro el punto de vista de las víctimas. ¿Por qué? Porque sin esta perspectiva, fíjense, sin la perspectiva de las víctimas, de los pobres, de los descartados, cualquier análisis, cualquier reflexión y acción pierde ciertamente una parte. Porque sin esta perspectiva, el punto de vista ético cristiano se pierde aquella parte de la realidad que se manifiesta en la injusticia, el punto de partida imprescindible para hacer justicia. Es decir, si yo dejo a un lado el punto de vista, o si yo dejo de situarme desde las víctimas, se va a perder una visión, se va a perder una óptica de la realidad. Y esa óptica es donde más se realiza la injusticia, y por lo tanto entonces mis análisis van a dejar a un lado el aspecto de la injusticia. Si en mi análisis no veo las víctimas, se va a quedar una parte fuera, la de las víctimas. Voy a tener otros análisis, voy a tener otras visiones, pero estoy dejando afuera una, que es la de las víctimas. Y al dejarla afuera, estoy dejando las injusticias, estoy dejando los principales dolores de gente que está pues sufriendo, de minorías, de descartados. Y al dejar eso en los análisis fuera, creo que se deja una parte fundamental
porque luego entonces ya no tenemos la visión de la injusticia. Espero no, decimos en México, cantinflear, ¿eh? Tenemos un verbo, cantinflear, espero no esté cantinfleando pues con esto. En 2.4, configuración teológica desde la realidad. Y con esto voy terminando. Cuando la teología toma en cuenta la realidad, la asume responsablemente, se configura como una teología práctica. O sea, el hecho de asumir la realidad, de tenerla en cuenta, me da la posibilidad de que mi teología sea una teología práctica. Y este carácter práctico de la teología, es decir, la historia de la salvación implica también una historia también, digamos, una praxis determinada. Yo hablaba del reino de Dios, es lo que le da el carácter práctico a la teología. O sea, la teología piensa, reflexiona sobre el reino de Dios, sobre la categoría fundamental del reino de Dios, y también busca cómo esta categoría realizable puede hacerse en la historia. Entonces ahí adquiere su carácter práctico, ¿verdad? En la concepción del reino de Dios, que es la que le da la orientación práctica de cómo hacer que el reino de Dios se haga presente. También una configuración social, porque la actividad teológica tiene un estricto carácter social. No es una actividad solamente, digamos, al servicio no solo de la fe, sino de la configuración también de la estructura sociohistórica también. O sea, la teología también está configurada por un ámbito social en donde está inserta. Y por lo tanto también tiene que responder a una situación social en donde está inserta. No solamente responde a la fe que cuestiona la fe, ¿verdad? O no solamente está enmarcada dentro de ámbitos, digamos, eclesiales, ni siquiera solamente esto, sino también está ubicada en un ambiente, digamos, socio-histórico, ¿no? Está configurada, pues, digamos, también por este carácter social, ¿no? Imagínense que fuera una teología solamente puramente intraeclesial, una reflexión teológica puramente institucional, pues, ¿qué alcance podría tener la teología? O sea, digamos, qué función podría tener la teología? Si solamente fuera una función académica o solamente una función eclesial. También tiene una función social. También desempeña una función social, porque está también de alguna manera inserta en este ámbito, inserta en estas, digamos, coordenadas también, en estos caminos, pues, también. Y una configuración histórica. Sí, las diferentes etapas de la historia van marcando modelos también de hacer teología. No es lo mismo hacer teología actualmente, 2023, con nuevos lenguajes, nuevas mediaciones, herramientas, a hacer teología clásica, digamos, en tiempo de la Edad Media o un tiempo más moderno. ¿Cómo hacer teología? Entonces, la historia también va, de alguna manera, marcando, digamos, rumbo a la teología. Igualmente, la teología se hace contextual en la medida que toma en cuenta las realidades. En Europa se dice que la teología latinoamericana es la contextual, ¿verdad? Como si en Europa no fuera contextual también, contextualizada. Y ahí Gustavo Gutiérrez distingue cuando le preguntaron, ¿es que usted hace teología contextual? Pues sí, toda teología debe ser contextual, que responda a sus contextos. Y termino con este ejemplo, nada más se los pongo como ejemplo, ya en este sentido. El círculo pastoral como ejemplo, ¿no? Como digo, el paradigma es ver, juzgar, actuar, que articula teología y realidad. El círculo pastoral, miren, parte de estos cuatro, por eso círculo, no me detengo ya en la historia de este método ni nada. Parte de la experiencia que lleva luego a un análisis, ¿no? Y responde a la pregunta, ¿qué está pasando aquí? La experiencia. La pregunta es esa, ¿qué está pasando aquí? Luego viene el análisis, ¿por qué está pasando esto? Se pregunta en el análisis, ¿por qué está pasando esto? Luego viene la reflexión teológica. Bueno, ¿y cómo evaluamos esto? A la luz de Dios, a la luz del proyecto del reino, a la luz de la Sagrada Escritura. Y luego, la cuarta pregunta, ¿cómo respondemos a esta situación?
Entonces, esa base otra vez de preguntas, ¿no? Muy sencillas. ¿Qué está pasando aquí? Y aquí las preguntas sí nos ayudan porque son orientativas, no son preguntas retóricas, ¿no? Sí son preguntas normativas, orientativas. ¿Qué está pasando aquí? Experiencia. ¿Por qué está pasando esto en análisis? Luego, ¿cómo respondemos a esto? Una reflexión teológica. Y finalmente, acción pastoral. ¿Cómo respondemos a esta situación? Termino con esto, la experiencia, tener una experiencia, un problema social, análisis, descubrir causas y valores, reflexión teológica, hacer juicios sobre el problema, acción pastoral, actuar a partir de los juicios. Aquí, bueno, tiene otros referentes. Estos párrafos, por último, bien, Gustavo Gutiérrez, este libro de Teología de la Liberación, dice, la acción pastoral de la Iglesia no se deduce como una conclusión de premisas teológicas. La teología no engendra la pastoral, es más bien reflexión sobre ella. Debe saber encontrar en ella la presencia del Espíritu inspirado en el actuar de la comunidad cristiana. Reflexionar sobre la presencia y el actuar del cristiano en el mundo significa salir de las fronteras visibles de la Iglesia, estar abierto al mundo, recoger las cuestiones que se plantean en él y estar atento a los avatares de su devenir histórico. Y luego está Iván Congar, es un teólogo clásico, no latinoamericano, pero sí también muy interesante. Si la Iglesia quiere acercarse a los verdaderos problemas del mundo actual y esforzarse por esbozar una respuesta, debe abrir un nuevo capítulo de epistemología teológico-pastoral. En lugar de partir solo del dato de la revelación, la pura Biblia y la tradición, como lo ha hecho generalmente la teología clásica, habrá de partir, vean, de hechos y preguntas recibidos del mundo y de la historia. Para hacer teología hay que partir de hechos y preguntas recibidos del mundo y de la historia. No con pura Biblia, no con puro magisterio. El punto de partida es, entonces, la realidad. La teología no engendra la pastoral, sino más bien es reflexión sobre ella. Muchas gracias y disculpen. Gracias por la paciencia. Ernesto, te damos un abrazo, un aplauso virtual, que también es una manera nuestra de celebrar y de recibir lo que nos compartes. Vamos a tener trabajo para hacer porque, como sabés, la escuelita está arrancando en un proceso de 2 años y medio y vamos al ritmo de todos y todas, entonces tenemos gran insumo, nos va a servir un montón, si se puede, el PowerPoint y después, bueno, las lecturas que acompañan, que vos viste el módulo, y las preguntas con las que vamos a volver a la práctica en ese espiral o círculo epistemológico en el que partimos de nuestra práctica comprometida. Como bien nos dejaste la ruta, vamos a intentar profundizarla, preguntarle, y luego volver a ella para actuar mejor, para intervenir mejor. Ahí van llegando los mensajes también de agradecimiento en el grupo. Yo le voy a pasar la palabra a Norma, que es la que nos va a ayudar a facilitar las preguntas para escuchar a algunos hermanos. Algunas preguntas tenemos muchas y somos un montón, pero bueno, queremos por lo menos poder hacer algunas en esta noche, porque a veces una pregunta resuena en otros, ¿no? Esa pedagogía de la que hablaba Lau, que tiene que ver con la pedagogía de las preguntas, que resuenan tanto como las respuestas. Así que, Normita, si estás por ahí, te paso la palabra. Aquí estoy. Sí. Active su micrófono, hermanita Norma, por favor. Pues sí, sí. Vamos a dar espacio a unas preguntas para que nos puedan levantar su manito, pues, y en ese mismo orden vamos a ir despejando las preguntas que tengan, aprovechando ahorita el espacio. ¿Alguna interrogante? Pues aprovechemos ahorita. Sí, diga, hermano Ramón. Sí, mi pregunta es, ¿cómo relacionaría el tema de la realidad y lo que es el asunto de las ideologías, ¿no? De los diversos tipos de ideologías que hay, ¿verdad? ¿Cómo lo relacionaría? ¿De qué manera podrían influir
en el tema de la realidad. Eso es lo que mi consulta. Sí, gracias, Ramón. Bueno, yo solo voy a dar algún apunte, no sé si también se podría aquí complementar. Yo hablé que era necesario para hacer análisis de la realidad una teoría, unos métodos y unas técnicas, ¿no? Ahí en la teoría, cuando hablamos de teoría, yo ubicaría esta cuestión de la ideología. Ahora, la ideología no tiene desde mi punto de vista, una connotación negativa necesariamente, ¿no? Entonces, una ideología es una teoría que, bueno, puede orientar o está presente, digamos, subyacente a opiniones, a visiones, etc. Y sí hay que tener cuidado, desde mi punto de vista, ahí tenemos que hacer un buen discernimiento, qué ideología está presente en ciertos análisis, ¿verdad? Es decir, qué teoría se maneja. Porque hay análisis muy institucionales, hay análisis muy, digamos, de ciertas oficinas o de gobiernos, etcétera, que hacen análisis, pero a partir de una cierta ideología, ¿no? Entonces, yo diría, sí hay mucha relación de la realidad y las ideologías. Por eso, ¿desde dónde también, ¿no? Desde dónde se lee la realidad, y ahí está, desde mi punto de vista, pues la carga ideológica, el desde dónde. Insisto, no como connotación necesariamente negativa, desde lo que yo alcanzo a percibir. Y Yacuría también ahí habla mucho de esto. Pues Ramón, eso es un poco lo que yo podría apuntar. Muchísimas gracias por responder. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? También nos pueden escribir, ¿verdad? Para nosotros hacer la pregunta. Buenas. Buenas tardes. Diga, hermanita. Es referente a la tarea que dejaron la semana antepasada. Fíjese de que yo la hice, pero ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, hermana. La hice, pero cuando me salían los PDF, yo los descargaba y los leía y después me volvía a la tarea. Cuando ya la termino me tira el 75% completé. No sé si es por eso que hice eso así o cómo, ¿qué será? ¿Le aparece completado el 75%? Sí, sí. Hermana Wendy, si gusta, yo me comunico con usted. No sé si hay... y le colaboro Ajá. con este proceso. Muy bien, muy bien. Bueno, sí. Ok, bien. gracias. Diga, hermano Ramón. Sí, ahí disculpen que abuse, pero tengo otra duda que se me ocurrió también, ¿verdad? Otra duda. No se preocupe. La influencia de los medios corporativos grandes que a veces nos plantean una realidad, ¿verdad? Y nos influyen bastante para ubicarnos en una situación que a veces no es la realidad como la deberíamos de ver como cristianos, ¿va? Entonces pienso yo que deberíamos de tener otros métodos, ¿verdad? Aparte de los medios tradicionales de comunicación para ver la realidad, porque si uno agarra los periódicos, prácticamente le dicen, no piense, esto es lo que es la realidad. Entonces, teológicamente yo pienso que nosotros deberíamos, como iglesia, tener otra forma pues, de ver la realidad. Me imagino que desde los pobres, ¿va? Pero ¿cómo ubicarnos a veces si los medios de comunicación deforman esa realidad? Esa es mi pregunta. Sí, Ok, hermano. yo diría dos cosas. Confiar mucho en la fuerza de ustedes, en la fuerza del pueblo. Yo hablaba que en el análisis lineal hay una fuerza enorme en las bases. Yo digo primero confiar en ustedes mismos, en
los grupos, en las comunidades de base, o sea, que los análisis que se hacen desde la gente, desde la base, también tienen una fuerza enorme. No esperar simplemente, como tú dices, esos análisis que nos vienen pues de fuera. Ahora, una siguiente cosa, yo creo que también hay muchos insumos de parte de la misma CEPS, ¿no? Hace análisis también coyunturales, hay análisis también, o sea, hay insumos también de parte de las CEPS que son, digamos, no los mismos que nos ofrecen oficialmente ciertos, ¿cómo te llamas?, corporativos, ¿no? Yo sí creo que buscar en dónde podremos, digamos, encontrar otros subsidios sobre esto. O sea, los que nos pueden venir de fuera por esos subsidios, que nos puedan subsidiar, y confiar en nuestros propios análisis a través de ciertas pues, técnicas, ciertos elementos, ciertas metodologías de la base. Yo creo que ahí es donde está mucho la fuerza para no estar esperando y ser muy críticos ante lo que se dice, pues también, ¿no? Ante lo que se habla en la radio, en la televisión, en los periódicos. Gracias. Tenemos al hermano Santiago Ochoa. Diga, hermanito. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo la pregunta de cómo podrá ayudar la teología a transformar nuestra realidad y cuál debería de ser nuestro compromiso al hacer teología. Ok. Sí, gracias, Santiago. Yo creo que ya está ayudando. ¿Cómo puede ayudar la teología a transformar la realidad? Yo digo primero que nuestra reflexión, y bueno, de alguna manera lo expresé, primero se deja impactar por la realidad, o sea, la misma teología. Se deja impactar por la realidad, se deja interpelar por la realidad, toma una responsabilidad sobre la realidad para entonces después ofrecer, digamos, elementos estratégicos de cambio de la realidad. Porque si una teología no se deja impactar por la realidad, no se responsabiliza por la realidad, entonces no va a poder tener en consecuencia ciertas, digamos, respuestas o ciertas propuestas de cambio. Yo sí creo que yo sí estoy convencido de que la teología sí tiene un potencial también transformador de la realidad, ¿no? Y lo hemos visto en muchos procesos, en muchos procesos históricos, pues también, ¿no? Aunque también hay teologías que están al margen de la realidad. Yo hablaba de esas famosas teologías que rayan en el cinismo, que se hacen pues solamente al margen de la realidad. Entonces esas teologías no ayudan a la transformación de la realidad. Más aún, hay ciertas teologías que pueden también ser, yo diría, una especie de justificantes ante otras posturas también opresoras. Y hay también ciertas teologías así, como las ha hecho a lo largo de la historia. Yacuría vuelve a insistir, hay que preguntarse, ¿para quién se está haciendo teología? ¿Para quién se está haciendo teología? Yo diría pues eso, si no es posible responder. Y bueno, el compromiso, yo creo que viene desde ahí, de todos asumirnos como teólogos, como teólogas, ¿no? Asumirnos como teólogos y teólogas, cada quien debe ser desde la trinchera y desde allí realizar los compromisos, pienso, y con eso termino. Desde mi punto de vista, los compromisos frente a los desafíos sociales o eclesiales no se pueden responder solo desde la teología, ni solo desde la pastoral. Tienen que ser unidos los dos. O sea, no podemos responder a una cuestión, a un desafío social solo a partir de la pura práctica, pero tampoco solo a partir de la pura reflexión teológica. Me parece que tienen que ir unidos los dos. Gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat de nuestra hermana Claudia. Dice, ¿cómo identificar nuestra realidad pastoral en los diferentes sectores para hacer así el análisis más claro y real? Gracias. Yo diría primero, pero esto es no tengo así como claro. Yo primero diría, lo primerito es ¿qué quieres conocer de la realidad? Para hacer una realidad real. ¿Qué quieres conocer de la realidad? Porque la realidad es tan amplia y ahí hay que tener mucho cuidado yo digo, no abrir el abanico de la realidad tanto cuando no se va a intervenir
en tantas cosas. Estratégicamente hablo, ¿no? Ahora, o pastoralmente, yo digo primero, ver qué aspectos de la realidad quieres analizar. Y entonces hacer una listita. ¿Qué aspectos quieres de la... Y ahí para que el análisis sea, desde mi punto de vista, más real. Más real. O sea, ¿qué aspectos quieres? Entonces hacer una listita, 5, 3, 4, ¿qué aspectos quieres analizar de la realidad? Y después, pues lanzarte. Ese será un punto de partida, que de pronto aquí lo digo, pues no quiero detener mucho. Gracias por la pregunta. Hermanos, yo creo que ahorita estamos en un proceso de aprendizaje y queremos salir ya corriendo. Y yo creo que este es un proceso que vamos paso a paso, ¿va? Y no lo vamos a entrenar a querer, como dicen, a realizar toda la teología. Si vamos a ver que esta teología que nosotros estamos estudiando es una teología en base a la fe cristiana, ¿va? No en base a una filosofía ética, porque nos estaríamos violando más cada uno de nosotros, ¿va? Vamos buscando la fe en Dios, creer en Dios para poder defender nuestra fe cristiana. Esta es la teología que entiendo yo que debemos de ir buscando, no una teología de querer resolver la sociedad política, económica de nuestro país, porque no lo vamos a lograr, ¿va? Entonces, para que sigamos, vamos aprendiendo en estos procesos, es un caminar. Estamos cateando ahorita, venimos empezando la segunda charla, ¿va? ¿Ah? No vamos a resolver nuestras comunidades eclesiales de la noche a la mañana o quererlas entender, ¿va? Teóricamente, porque no lo vamos a poder hacer, ¿va? Vamos aprendiendo, son 2 años de aprendizaje, entonces vámonos despacio para que no vayamos entendiendo poco a poco y vamos a salir de todas las interrogantes que tenemos, pero no nos metamos un poquito tan allá, caminemos poquito a poquito, estamos cateando, solamente, hermanos. Gracias, hermanos, gracias. Le damos gracias también al Padre Ernesto por su apoyo con el tema en el día de hoy. Muy agradecido de parte de nuestra escuela, Nuestra Señora de Suyapa. Vamos a darle la palabra a nuestro hermano Manfredo. Ya el tiempo pues se nos está acabando, entonces le cedo la palabra, hermanito Manfredo. Gracias, hermanita Norma, pero antes vamos a escuchar a la hermana Lau, que tiene unos avisos muy importantes sobre un trabajo que vamos a realizar. Sí, muy rapidito, para no comer más tiempo. Que estén atentos en la plataforma porque ya está la tarea que vamos a hacer, luego que leamos nuestros PDFs, decantemos lo que escuchamos el día de hoy. Y no es complicado, son 2 hojitas, tenemos que leer el texto y responder unas preguntas en base al aprendizaje que vamos teniendo en la escuela. Solamente eso, decirles que estén atentos, pueden ingresar a la plataforma y ahí van a poder visualizar la tarea, que es sencillita para empezar. Solamente eso. Pero una preguntita, ¿toda la plataforma va a seguir abierta con las tareas pendientes para los que no hemos podido ingresar, verdad? Así es, hermano. Así es, hermanita Galene. Ya hemos depurado la lista, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son las personas que todavía no se les ha concedido el acceso, ¿verdad? A la información. Así que confiando en Dios, ¿verdad? Y podamos tener para esta semana ya el acceso para todos ustedes. Ahí vamos a pedirle un apoyo extra al Cevitepal. Así que vamos a darle gracias al Señor. Recuerde que cualquier pregunta, cualquier consulta, hágalo a través del hermano responsable de su comunidad de aprendizaje. Hay un hermano, pues, que es el que se nombró como encargado, responsable de su comunidad de aprendizaje. A veces nosotros le pedimos a ellos información, entonces les pedimos a ustedes que por favor ahí cuando ellos les hagan alguna consulta, ustedes les respondan para que ellos nos hagan llegar la información o la respuesta que nosotros esperamos. Así que les agradeceríamos. Y gracias de verdad por esa paciencia que tienen con la plataforma. No se sientan así agobiados o tristes, ¿verdad? En el sentido que no van a tener el acceso. Sí lo van a tener y solamente denos un tiempito. Ya después lo vamos a tener disponible los 2 años. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor por esta noche en la cual nos ha permitido pues que a través de su Espíritu Santo derramar toda su sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, Dios de la vida, por la oportunidad que tenemos como hijos e hijas tuyas. David, ven. Por la oportunidad de ser alimentados por ti, por darnos sabiduría y entendimiento.
Permítenos crecer en y como comunidad. Danos el deseo y las herramientas necesarias para que seamos capaces de ver la realidad, de interesarnos y ocuparnos de ella, para poder tener un impacto significativo para beneficiar la vida de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor, que camina con todos y reina por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que muy feliz noche, queridos hermanos, tanto para los de Honduras, México y Argentina, México. Así que feliz noche, bendiciones. Pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. See you later, alligator. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Buenas. Buenas noches, buenas noches.